Como habíamos visto, entonces, de esa forma, nosotros podemos activar cualquiera o cualquier memoria. ¿Cuántas memorias entonces vamos a tener? Vamos a tener la de la letra A, la B, la C, la D, la E, la F, ¿sí? La X y la Y. ¿Por qué no hablo de la M todavía? Porque la M es otro tipo de memoria. Ya vamos a hablar ahorita de ello. ¿Listo? Adicionalmente, la tecla que tiene X y Y, ¿sí? Esas dos teclas, pues se utilizan para otro tipo de operaciones que tiene la calculadora. Entonces, por allá, en algunas cuestiones de funciones, algunas cuestiones estadísticas, en integrales, ¿sí? En derivadas, pues son otro tipo de operaciones que, pues, en las cuales se puede utilizar esa letra para que la calculadora haga otros procesos. Pero también se puede utilizar para guardar valores. ¿Listo? Eso significa que ustedes tendrían 8 teclas para guardar valores. ¿Listo? Para guardar los resultados. Yo puedo guardar los resultados desde antes o los puedo guardar después. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, primero guardar el valor. Yo digo, quiero guardar el valor 12. ¿Dónde lo voy a guardar? Voy a guardar, por ejemplo, en la letra X. Entonces, Shift, escribo el valor, ¿no? Shift, RCL y la letra X. Y ahí me quedó guardado el valor 2. Quiero guardar el valor 3 en la letra Y. Digito el 3. Des en cuenta que yo no borré ni nada. Basta con empezar a escribir 3, Shift, STO y en la letra Y. ¿Listo? Y si quiero hacer la multiplicación de las dos, pues basta con que yo escriba alfa X multiplicado por alfa Y. Le doy el igual y eso me tendrá que dar como que 36. Sí, 36, porque eran 12 de X multiplicado por 3 de Y y ya me da el resultado. ¿Sí está claro eso? Sí, señor. Sí, señor. También puedo coger el resultado y elevarlo de una vez a un exponente. Entonces puedo hacer, por ejemplo, alfa de X, o no, hagamos más bien alfa Y, porque es más pequeño. ¿Se acuerdan qué valor había en Y? 3. 3. Y entonces, si yo lo elevo al cuadrado, ¿qué número me tiene que dar? ¿Qué resultado da? 9. 9. Si le resto lo que había en X, 9 menos 12, Menos 3. ahí está el menos 3. ¿Sí ven? Entonces, vuelvo y repito, es una herramienta que se puede utilizar para facilitar algunos ejercicios. Por ejemplo, en grado 11, eh, cuando estén en grado 11, nosotros vamos a ver allá algo que se llama análisis de gráficas. Y para hacer análisis de gráficas necesitamos revisar lo que el resultado que me generaría una función con muchos valores. Entonces pueden ser 10 valores y yo necesito saber qué resultados me da la calculadora. Entonces, por ejemplo, para eso, ahora, antes de entrar a eso, quiero que vean este disco que aparece aquí al frente. ¿Listo? Ese disco en algunas calculadoras puede aparecer solamente como una flechita arriba, abajo, izquierda y derecha. En estas otras calculadoras aparecen las cuatro flechitas. ¿Ok? Entonces, si yo le doy flechita arriba, lo que hace es mandarme a la operación anterior. Si yo le doy aquí, entonces me manda a la operación que yo había hecho antes. Si le vuelvo a dar, me manda a la que yo hice antes y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando ya no hay más operaciones, cuando ya llegué a la primera operación que yo hice, des en cuenta aquí en el tablerito que aparece solamente, aparece una flechita hacia abajo.
Lo que me está diciendo es que hay operaciones hacia abajo, pero no hay operaciones hacia arriba. Cuando aparecen las dos flechitas arriba y abajo, me dice que hay operaciones tanto arriba como abajo. ¿Sí está claro? Profe, ¿Sí? digamos, yo hago una operación y Sí, profe, oprimo yo esa estoy- flechita de arriba, ¿Sí? me aparece n igual. N igual. Eso es porque seguramente tienes activada la función estadística en tu calculadora. ¿Listo? Entonces debes formatearla. ¿Qué calculadora tienes tú? ¿Una como esta o una de las anteriores? De las que son como estas. ¿Te la muestro? Sí, muéstrala, por favor. Supongamos que yo tengo una función bien grande. Raíz cuadrada de alfa x elevado al cuadrado menos 4 alfa x, y este lo voy a elevar es al cubo. ¿Cómo hago para elevarlo al cubo? Entonces, shift y la letra esta. Ustedes allá tienen que buscar dónde aparece el elevado al cubo. ¿Ya? Profe, ¿podrías repetir el procedimiento, por favor? Lo voy a borrar todos. Si se dan cuenta que utilizo es la tecla del para ir eliminando pedacitos. Cuando yo utilizo la tecla AC, borro todo. Con la letra del solamente voy borrando el icono anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada alfa x y lo elevo al cuadrado. Voy a colocar es más alfa x y ahora lo elevo al cubo. ¿Cómo lo elevo al cubo? Shift y elevado al cubo. ¿Ya? Sí, profe. Listo, sigamos porque esta función va a ser todavía más grande. Menos 8 alfa x y más, pongámosle 10. ¿Ok? Dense en cuenta, hasta ahí no escribo nada. Sencillamente le voy a dar igual y la calculadora me arroja un resultado. Dependiendo del tipo de calculadora, puede ser que a ustedes les muestre así o que les muestre sencillamente en forma decimal. Es decir, que si les muestra en forma decimal, tendría que ser este resultado. Profe, a mí me dio 100. Eso depende del valor que tengas en la X. Ya vamos a darle valores a la X a ver qué, porque nos tiene que dar igual. ¿Listo? Profe, no importa que, por ejemplo, en tu calculadora la raíz cuadrada se extiende arriba, en cambio en la Ah, mía, ok. ¿no? Sí, efectivamente, eso sí es importante. Tiene que la barra, bueno, hay calculadoras que no le colocan a uno una barra. Entonces, ¿qué hago para que me quede ahí? Miren lo que voy a hacer. Hasta ahí le di igual. Si yo cojo con la calculadora y empiezo a darle aquí, ¿sí ven? ¿Dónde le estoy dando en la calculadora? Sí, Entonces, señor. se cuenta que el cursor empieza a moverse y quiero incluir un paréntesis. Entonces, con esta calculadora es muy fácil porque basta con que yo digite el paréntesis y ya, ¿sí? Y me deslizo hasta el otro lado y le doy el cerrar paréntesis, ¿ok? Mm, profe, no, a mí me intercambia la letra. Por ejemplo, yo Sí, le doy a esta sí, para que... yo sé qué es lo que pasa con la tuya. Entonces, ¿a ti qué te toca hacer para que no te borre el qué? Porque a ti lo que te está cambiando es la letra, ¿sí? Para que no te la cambie, entonces lo que vas a hacer es esto. Digitas Shift y
la tecla del. ¿Ok? Ok. Y ahora sí te mueves hasta donde quieres colocar el paréntesis. Yo lo quiero colocar ahí. Entonces ahí sí colocas el paréntesis. Y ahí, Sí, ya. ok. De esa forma entonces, para que lo hagas. ¿Listo? Nos vamos hasta el final de la operación y cierras el paréntesis. Y ahora sí le das el igual. A ver cuánto te da. Ya me da el número bien largo de 10, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. 10, 9, 5, 4, 4, 5, 1, 1, 5. Exactamente. Ese es el resultado. ¿Listo? Vamos a darle otro valor. Digamos que X vale 7. Entonces, shift, perdón, dígito el 7. Des en cuenta que yo no borro nada. No estoy borrando nada. Sencillamente hago el 7, shift, RCN y lo coloco en el valor X. Subo a la función y le doy el igual. Para los que tienen, como Ana, esas calculadoras, les debe dar 18.6. Sí, profe. Ok. Chicos, ¿hay alguien que esté trabajando que no le esté dando los resultados que estamos viendo? La idea es que pregunten de una vez porque vuelvo y repito, es que agilicemos porque estos procedimientos nos ayudan en algunos cálculos muchísimo. Profe, me gustaría saber de qué, cómo, cómo hiciste para cambiar el número, porque en tu calculadora aparecía lo otro que era lo del 2. Ok. Lo que pasa es que estas calculadoras primero generan un resultado no decimal. ¿Listo? Y para que uno las convierta en decimal, entonces tengo que oprimir esta tecla, esta que dice SD. Si yo la vuelvo a oprimir, entonces ella, date cuenta que ya este número no es decimal, sino que ella me está mostrando un resultado antes de convertirlo en decimal. Profe, yo no encuentro esa SD. Porque es que tu calculadora no tiene, la tuya es como la de Ana, ¿cierto? Ah, bueno, ok. Entonces es solamente para este tipo de calculadoras. Que desafortunadamente no encontré emulador para las otras, entonces por eso no les puedo mostrar ahí gráficamente así como estoy haciendo con este. ¿Vale? Entonces ahí estamos viendo las memorias, cómo utilizar las memorias fácilmente. Ahora, les decía, ¿qué pasa si yo borro con esta tecla AC? Si yo borro con esta tecla AC y empiezo a subir, pues des en cuenta que los resultados o las operaciones anteriores se mantienen todavía. ¿Ok? Lo mismo si voy hacia abajo. Entonces, puedo ver las operaciones que yo hice. Pero si ustedes oprimen la tecla ON, se borran todas esas operaciones. Por eso es que no es conveniente utilizar la tecla ON para borrar. ¿Sí? Quiero mostrarles, si yo oprimo la tecla ON, dense cuenta que desapareció todo, no tengo ni siquiera flechitas arriba ni flechitas abajo, lo que me dice que se borraron todas las operaciones. ¿Sí ven? Y por más que yo quiera darle aquí al disco, pues no encuentro ni operaciones arriba ni operaciones abajo. Se borró, se borraron, ojo, se borraron las operaciones, pero no se borra lo que quedó en la memoria. Si yo todavía quiero ir a buscar lo que está en X, entonces yo digo alfa X, le doy el igual y ahí me aparece el valor que tiene X. Tiene el valor 7. No se borró el valor que tiene la X. ¿Qué hago para poderlo Profe, borrar? ¿Se acuerdan?
reinicio la calculadora. Formatear la calculadora, correcto. Shift, en este caso es Shift 9, 3, igual, y hace. Profe, una pregunta. Dime, ¿Qué se sabe que está allá arribita al lado de más? arribita al lado de más. ¿Esto de acá? No, espérate a ver si puedo anotar. Acá, está. Ah, ok. Eso que está ahí es para decirme cómo está trabajando la calculadora. ¿Listo? Resulta que, pues, eso es algo que vamos a ver después. Los ángulos, ustedes saben lo que es un ángulo, ¿cierto? Los ángulos tienen distintas formas de medirse. Ustedes conocen solamente una forma de medir, que es con el famoso transportador, ¿cierto? Y la medida que arroja el transportador, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la medida de un ángulo? Grados. Se llaman grados. Entonces, cuando la calculadora me muestra esta D, es porque está indicando que está trabajando en grados. Eso es por el inglés, degree. ¿Ok? Pero existen otros sistemas, como por ejemplo los radianes, y cuando yo estoy trabajando en radianes, pues la calculadora me muestra una R. Pero para poderlo hacer, pues yo tengo que programarla. ¿Cómo la programo? Pues aquí en Mode, bueno, perdón, en esta es Shift Mode, y date cuenta que aquí aparece el valor 4. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo le doy 4, estoy diciendo a la calculadora que voy a trabajar en grados. Y entonces ahí en la pantalla ahora aparece una R. Pero eso es única y exclusivamente cuando uno está trabajando para ángulos. Eso quiere decir que para lo demás no me va a afectar en absolutamente nada. ¿Vale? Ahí en esa opción aparecen otras. Entonces, por ejemplo, aparece la opción 1, que es matemática, que es la opción como yo la tengo. Si yo le doy la opción 2, entonces lo que va a ocurrir es que ahora sí los resultados me los convierte en decimal. Por ejemplo, si yo escribo 2 dividido 5, ya me lo muestra en decimal. ¿Sí ven? Si yo lo que tengo es el modo Math, dense en cuenta que ya aquí no apareció, no sé si habían visto que aquí aparecía la palabrita Math. Si yo lo vuelvo Sí, a señor. colocar, si yo lo vuelvo a colocar, Math, ¿en qué opción está? En la opción 1. Entonces, yo le doy opción 1 y el mismo resultado, 2 dividido 5, ahora me lo va a mostrar como un fraccionario, pero es por la opción que tiene. Profe, eso del MAT solo es en esas Sí, solamente en calculadoras, este tipo de ¿cierto? calculadores, solamente en este tipo de calculadores. ¿Cómo van a hacer ustedes? A ver, no sé si me están viendo a mí. ¿Sí me están viendo a mí? Sí, profe. Los que tienen este Sí, tipo profe, de sí le vi. calculadoras. Yo no sé si ustedes recuerdan, a ver, voy a escribir una cosita acá, aquí. Lo que son las fracciones propias y las fracciones impropias. ¿Sí recuerdan qué es eso? No Las mucho. fracciones, las fracciones propias son aquellas donde el numerador es más grande que perdón, es menor que el denominador. ¿Sí? Entonces, fracciones propias, numerador es menor que el denominador. Y las impropias son al contrario, donde el numerador es mayor
que el denominador. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo la fracción 4/5, ¿eso es propio o impropio? ¿Es una fracción propia o es una fracción impropia? Propia. Esta es una fracción propia porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Listo? Yo puedo convertir en cualquier tipo de calculadora, yo puedo convertir si yo en la calculadora escribo, por ejemplo, 4 dividido 5, pues algunas calculadoras, unas dividido 5, no escribí el 5, algunas calculadoras me van a escribir 4/5 y otras calculadoras me lo escriben como 0,8. ¿Cuál de las dos? Ustedes miren a ver cuál van teniendo. Entonces, si tienen la calculadora que les muestra así, ustedes oprimen la tecla SD y les muestra 0,8. ¿Listo? Si oprimen la tecla SD, les muestra 0,8. Los que tienen esta calculadora, entonces lo que tienen que oprimir es la tecla A/B. ¿Sí? Que en algunas también aparece como A/B/C. Puede aparecer así, cualquiera de estas dos. Sí, profe, ya. ¿Listo? Y si oprimen esa calculadora, entonces les va a mostrar la fracción 4/5. ¿Ok? Entonces, ahí tienen las formas donde las calculadoras muestran los resultados como fraccionario o como decimal. ¿Vale? Vale. Listo. Cuando nosotros tenemos fracciones impropias, entonces, por ejemplo, si yo tengo 9/4, esta ya es impropia. Entonces, volvemos a las dos opciones. Podemos tener calculadora, es decir, yo lo que quiero hacer es 9 dividido entre 4. ¿Listo? Entonces, tenemos calculadoras que me muestran 9/4 y otras calculadoras que van a decir, a ver, ¿cuánto es 9 dividido 4? 2,25. ¿Ok? Ya saben, las que son así, basta con que digiten la tecla SD y ya les va a mostrar el resultado 2,25. ¿Ok? Pero los que tienen estas calculadoras les puede aparecer de dos formas. Si oprimen la tecla AB, les va a aparecer 2, una barrita así, 1, otra barrita igual y 4. ¿Qué fue lo que hizo la calculadora? Convertirlo en un número mixto. Eso quiere decir 2 enteros y un cuarto. Eso es lo que quiere decir. Y Si no para quieren, convertirlo normal sería shift y up, ¿no?